¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Bienvenidos a la presentación de Yactamasi. A nombre de Pandemonium Editorial les damos la bienvenida. Eh, y estamos aquí para presentar esta antología de ficción especulativa peruana que, de hecho, promete ser una puerta para hablar de otros temas, ¿no? Como de hecho seguramente va a pasar en la mesa. Vamos a discutir con los autores acerca de los cuentos con los que cada uno aportó a la antología. Um, Mi nombre es César Santibáñez. Yo tuve el honor de antologar a estos grandes escritores y buenos amigos y de un poco ganarme con todas las visiones de primera mano, lo cual considero un lujo. Ver todas estas posibilidades. La ficción especulativa se basa en el ejercicio de la imaginación crítica, es el futuro, ¿no? Entonces, es un poco plantear estas escenas futuristas, quizás en futuros no tan lejanos, y con causas bastante creíbles. Es algo que tiene un cable a tierra bastante fuerte y una reflexión hacia la actualidad. Entonces, me gustaría empezar compartiendo un video de uno de los autores de la antología que no está con nosotros hoy día porque está en este momento en la Eurocon en Fiuggi, en Italia, y es Francesco Verso. Él, eh, voy a, para los que no lo conozcan, él nació en Bolonia, en Italia, es un escritor y editor italiano, ha publicado Antidote Humani y Idol, que ganaron el premio Urania en el 2009, Lívido, que ganó el premio Odisea y el premio Italia 2014, ¿no? Que ha sido también publicado en Estados Unidos por Apex Books y en China por Bofeng, y además Bloodbusters, que ganó el premio Urania en el 2014 y publicado en el Reino Unido por Luna Press y en China por Bofeng. Desde el 2014 ha fundado y trabaja en Future Fiction, a través de donde publica a los autores y autoras más importantes del panorama de la ciencia ficción internacional. En el 2019 ganó el premio de la European Science Fiction Society en la categoría Best Publisher. De hecho, a los que todavía no conocen Future Fiction, es una editorial que creo yo que está en consonancia, ¿no? Con las cosas que también van a empezar a pasar probablemente aquí. Eh, entonces voy a compartir el video de Francesco, con sus palabras acerca del cuento con el que él participó en Yactamasi, que se llama Ecoluzione en la versión italiana, Ecolusión en la versión en español. Salve a tutti, io sono Francesco Verso, uno scrittore italiano di fantascienza e editor di Future Fiction. Sono molto contento di partecipare al progetto Yactamasi, scusate la mia pronuncia terribile, grazie all'invito di César Santibáñez che ha gentilmente tradotto la mia storia Ecoluzione. Questa storia ha una tematica solar punk per alcuni motivi. Si svolge in un futuro prossimo e coinvolge una comunità di persone che sono minacciate di espropriazione dal lago Baikal in Russia. Inoltre ci sono alcune tecnologie come le stampanti 3D e alcuni naniti nanotecnologici motori di creazione in grado di modificare la nostra biologia e anche la modalità di composizione della materia. Ecoluzione è una storia appunto solar punk perché introduce anche alcuni concetti legati all'innovazione nativa e sono molto contento di di aver utilizzato la comunità degli Uros in Perù, che ho avuto il piacere di visitare tanti anni fa quando sono stato in Perù, come strumento di emancipazione, indipendenza e autonomia di questa comunità che invece si trova in Russia. Ed è quindi come se i due laghi, il lago Titicaca e il lago Baikal, comunicassero tra di loro e si aiutassero tra di loro, perché sul lago Titicaca cresce una alga, una pianta che si chiama totora. Sul lago Baikal cresce una pianta, un'alga, che si chiama spirogira e una
aiuterà l'altra in una forma un po' fantascientifica attraverso una tecnologia antica ma che viene riutilizzata in modo moderno e futuribile. Ecco, questo è il racconto Evoluzione. Spero che lo leggerete, che vi piacerà e che questo sia l'inizio di più collaborazioni tra di noi, tra Future Fiction e la comunità peruviana di fantascienza. Scrivete Solarpunk, scrivete il vostro futuro. Ciao. Ese fue Francesco, a quien ya algunos de nosotros aquí conocemos. Eh, pues bien, siento que el cuento seguramente ya lo han leído los que tienen la antología y seguramente los chicos aquí también. Es un puente importante, ¿no? Creo que la palabra puente es un concepto que resume mucho el espíritu de Jacta Masi. Es una primera mirada hacia afuera, es un instrumento para generar relaciones con otras casas editoriales que se están preguntando qué es lo que se hace aquí en ciencia ficción. Entonces la mirada siempre es externa. Ahora sí me gustaría empezar a compartir opiniones con nuestros escritores y me gustaría empezar por Daniel Collazos. Voy a que tiene un cuento, Inteligencia Programada, que es una de las cosas de verdad más punches que he leído en los últimos años. Este, es un cuento que habla acerca de inteligencia artificial. Es una especulación Black Mirroresca de los usos de la tecnología, ¿no? Pero además es un acercamiento muy peruano. Y creo que en eso todos los autores tienen esta línea, ¿no? Que escriben desde el país. Eso es un poco el denominador común de todos los cuentos. Vamos a presentar formalmente, Daniel. Él estudió diseño publicitario en el Instituto Toulouse-Lautrec. Ha cursado diversos talleres de escritura creativa y guión audiovisual en el Centro Cultural de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor del libro de cuentos Necrópolis y de las novelas La Heliofobia de M y Maga. Sus relatos han sido publicados en las muestras literarias 13 veces Sara, Superhéroes y Somos Zombies, así como en la revista digital Submarino de Ojalata. En el ámbito audiovisual, ha dirigido y escrito guiones para diversos cortometrajes, como Cholita, con el cual ganó el segundo puesto del Non-Cell Filmac 2009 Bilbao, España. Se dedica actualmente a la docencia y a la dirección creativa publicitaria. Y además debo decir que es parte de los 3 tipos, que es bien chévere. Saludos a los otros 2 tipos, que son de verdad 3 tipazos. Daniel, cuéntanos acerca un poco de dependencia programada y lo que está detrás de dependencia programada. Es un cuento fuerte, ¿no? Es un cuento que tiene un discurso crítico acerca de la inteligencia artificial muy fuerte, como instrumento de dominación política, creo yo. Sí, bueno, primero ante todo agradecerte, César, la invitación a la mesa y bueno, muy contento también por estar con Daniel y con Zarco, y también contento de tener el libro en mis manos, ¿no? Feliz, en realidad, linda la edición. Te comento, yo escribí este cuento Dependencia Programada. Es una fusión de muchas cosas, y como tú dices, quizás tiene una visión un poco Black Mirror, ¿no? Es un poco una historia que nos va a hablar sobre un posible futuro causado un poco por el tema de las vacunas, ¿no? Esto que está tan vigente en este momento, ¿no? Cómo de repente ha habido un cambio mundial gracias o debido, mejor dicho, al tema de la pandemia y de estas vacunas que no llegaban o no llegan, ¿no? Entonces, eso es de alguna manera la chispa inicial, ¿no? Es la chispa inicial para comenzar, digamos, a hablar sobre distintos temas que quería más que nada también ver un poco el impacto de lo que va a causar la pandemia en nosotros, ¿no? Hay un tema de identidad incluso, identidad peruana que se va perdiendo, que se va
disolviendo, digamos, debido a todo este nuevo, por decir, orden, ¿no? Orden mundial. Entonces, creo que, si bien es cierto, es una historia un poco Black Mirror, sí, también de alguna manera es una crítica. No soy, por cierto, no soy antivacunas, solamente ha sido un poco imaginar cosas, ¿no? No quiero que se piense eso de repente. Sí. Em, hay un tema, yo no sé si existe el término, pero es una especie de fascismo tecnológico, ¿no? De tecnofascismo en la historia. Em, y además deslizas una idea muy interesante acerca del control social, control político y social como una de las formas viables para que el ser humano no se destruya. O sea, a veces hay una cuota de nodriza en ese estado. ¿Latinoamérica Claro. necesita control? Bueno, no sé, quizás sí, ¿no? O sea, creo que también un poco lo que vimos o lo que vamos viviendo, creo que ahora nos hemos adaptado muchísimo a la realidad que vivimos, ¿no? A la realidad pandémica que vivimos, ¿no? Entonces, creo que de un principio mucha gente, yo me sumo a esto, no soy ajeno, aceptamos todo lo que las normas que nos daban, ¿no? Entonces, de alguna forma nos hemos acostumbrado a una cierta rutina o unas ciertas leyes determinadas por los gobiernos, ¿no? Entonces, ¿qué nos puede asegurar, y perdón la conspiranoia, pero qué nos puede asegurar que esto no sea parte de una estrategia, ¿no? Una estrategia de los gobiernos para generar un control, generar control no solamente de actitudes, ¿no? De desenvolvimiento, sino también control de natalidad, tantas cosas de las que se han conversado, ¿no? También, ¿no? En otras ocasiones, ¿no? Entonces, eh, es un cuento que va recogiendo todo esto y que creo que todavía hay muchas personas que siguen también en esta misma duda, ¿no? Creo que todos estamos en un momento de duda de qué está pasando en nuestra realidad y si nos están controlando efectivamente, ¿no? Lo he escuchado hasta ahora, ¿no? Y a veces algo sospecho también yo, ¿no? Porque soy muy desconfiado, la verdad. Sí, algo que me gustaría decir yo estoy bastante contento quería agregar esto, no quería que se me olvidara, estoy bien contento por la publicación del cuento. Yo recién estoy como que entrando mucho, o estoy entrando, mejor dicho, al tema de la ciencia ficción y no sé, o sea, uno de mis grandes entusiasmos también al escribir el cuento fue Adolf, ¿no? Justo había leído recientemente Mañana las ratas Excelente. y, y claro, y estaba como que en esa idea, digamos, ¿no? Empapado de la maravilla de Adolf, ¿no? Hay Sí. dos discursos que me llamaron mucho la atención, aparte de los que ya he mencionado en dependencia programada, y es eh, uno que es el control desde el confort, ¿no? Una persona confortable es más fácil de ser controlada. De hecho, se acerca mucho a estas distopías clásicas, tipo 1984, estas formas de control que desde el bienestar nos controlan porque callan nuestra voz, ¿no? Nos quitan esa incomodidad y con la incomodidad se va, de paso, como añadido, las ganas de protestar. Eh, en los países donde se está más cómodo, quizás es más difícil generar estas revueltas, ¿no? Latinoamérica, de repente, por eso protestamos, porque de cómodos no es que estemos mucho. Eh, ese es un discurso que me pareció muy interesante, este dominio a través del confort, lo cual deriva en un discurso generacional muy interesante, porque hay dos personajes, hay una madre y un hijo en el cuento de Daniel, para quienes todavía no lo hayan leído. La madre está festejando el fin de la pandemia. El hijo no se cuestiona y para el hijo esta actitud de la madre de salir a festejar es peligroso, ¿no? Porque él está bien, él está cómodo y está seguro. El Estado lo está cuidando, este padre inexistente, este Estado nodriza lo cuida y él está muy bien así. Entonces, porque no conoce la otra vida, ¿no? Él es un hijo de la pandemia.
lo cual, de hecho, da que pensar muchísimo. Conozco a muchas personas cuyos hijos han nacido en esta época, y da que pensar acerca de cómo serán las generaciones que han nacido con esto. Va a haber una diferencia seguramente, ¿no? Un terror biológico que antes no existía. No sé si Sí, yo, Daniel yo pienso, o Zarco o Daniel quieren añadir yo algo, pienso que porque sin duda nos va a pasar algo así, es lo que yo creo, ¿no? Al dedicarme al tema también de la docencia, pues justamente veo muchos cambios de comportamiento en chicos jóvenes, ¿no? 18, 20 años, ya hay cambios de comportamiento y creo que ese quiebre se va a realizar de todas maneras porque yo considero que de alguna manera sí va a existir esa generación pandemial, ¿no? Esto, totalmente, que va a tener una serie de ideas distintas a la de nosotros y nosotros probablemente seremos los hippies de su generación, ¿no? excelente. Sí, Hemos crecido sin miedo a la enfermedad. Sí, pues, ¿no? O sea, no somos conscientes literalmente del aire que respiramos. Y estos chicos sí lo van a hacer. Yo no sé si les pasa, pero al comienzo de la pandemia visualizaba virus por todos lados, ¿no? Podías imaginar. Quizás será una degeneración propia de nuestra chamba, que es escribir, de estar todo el tiempo imaginando cosas y alimentándonos de nuestros propios miedos, pero a mí me pasaba mucho eso. Imaginaba el aire de las personas, imaginaba esporas, virus por todos lados, y eso nunca me había pasado eso, ¿no? Eh, Creo que desde la época prehistórica el ser humano no tenía miedo de salir de su casa porque se podía morir. O mm, sea, eso no porque te comió una bestia. En cambio, ahora este miedo atávico ha regresado y tenemos miedo de salir de la casa. Entonces la casa vuelve a ser el lugar seguro, como plantea Daniel en Dependencia Programada. Y eso no siempre es lo mejor, quizás, ¿no? Eso es un poco peligroso, porque al final el control está en la calle. Y si tienes a todos encerrados en sus casas, es fácil. Además, con el Perú y con Latinoamérica en general, donde hay unas ansias de control desmedidas, eh, el hecho por ejemplo, ¿no? de esta cuarentena militarizada inicial, eh, tiene mucho que ver con tu cuento. O sea, me transportó a ese momento, ¿no? A las primeras fechas de la cuarentena, donde había gente con armas en la calle. Pero nos cuidaban, ¿no? Nos cuidaban. Es un tipo que claro, tiene una pistola que te puede matar, pero te está cuidando. y estábamos contentos con eso, ¿ah? Y estábamos Había gente contentos. con armas y gente aplaudiendo a esa gente con armas. Sí, sí, exactamente. Exacto. Y yo creo que el valor de dependencia programada va por ahí, porque y es lo interesante de los cuentos, creo que de todos los que estamos en la antología, que, que como cuentos son bellísimos y además sirven para hablar acerca de estos temas, ¿no? De eso se trata la ficción especulativa, de especular, si no, Claro. no es especulativa. Eh, si no es literatura de evasión, nada más. Eh, pues bien, gracias Daniel, de verdad, tu cuento está maravilloso. Gracias. Quisiera seguir con Zarco, y un cuento que particularmente me generó muchas emociones, casi indescriptibles, ¿no? Es un cuento con no es un pesimismo, pero es un heroísmo trágico, ¿no? Y es una relación del hombre con su ciudad, que siento que también en el Perú es muy fuerte. Una relación con el ambiente, de dejar que la naturaleza siga su curso. Hay un discurso ambiental fabuloso, fabuloso, en Huesos de Sillar de Zarco. Vamos a presentarlo formalmente. Él es de Arequipa, Perú. Es escritor y periodista, profesor del taller de cuento y microcuento y redacción literaria en la Universidad Católica San Pablo. Es presidente de la Red de Escritores de Arequipa, autor de los libros Palo con Clavo y Santo Remedio, La venganza de los Apus y el Equeco y Los deseos imposibles. En formato digital ha publicado 33 microrelatos de verdades en pareja, Insólita realidad, Impactante fascinación y Palomas. Su columna Cordillera de Palabras en el Diario de los Andes. Cuentos suyos se publican en el semanario La Central y Entérate, quincenalmente en el diario El Pueblo, además de ser antologado regularmente en revistas y libros. Y una de las primeras cosas que quería preguntarte, Zarco, es si tu labor periodística
ha influido en este cuento, en la visión de este cuento? Bueno, gracias de todas maneras y saludar a todos. Esta es una mesa muy, muy interesante, muy genial. La virtualidad está permitiendo de que nos podamos reunir, cosa que de repente en tiempos, entre comillas, normales no se podría dar, pero me encanta, ¿no? Poder compartir con ustedes. Y bueno, después de esa buena presentación, gracias. El periodismo para mí fue casi circunstancial en realidad, porque yo estudiaba ingeniería industrial. Bueno, ya saben, ¿no? En el Perú siempre hay una tendencia de ingeniero, abogado o médico, ¿no? Pero tienes que ganar plata, hijo, ¿cómo vas a pensar en literatura? ¿Estás loco? ¿Qué tienes? Y es, Capacita, claro. sí, no, recapacita. Y bueno, y saliendo de la universidad yo quería presentarme a literatura, pero bueno, me convencieron de alguna manera, no, pues somos familia emergente, ¿no? Somos de región y todavía somos de provincia. Entonces, me meto a ingeniería industrial, bueno, comprenderán que no le daba, ¿no? Ya en ecuaciones diferenciales sí es bueno, claro, te da como un contexto, yo feliz, ciencia ficción, todo lo que tú quieras, empecé a comprender a Asimov y todo lo que planteaba, pero ya no daba, entonces tampoco quería ir a literatura porque ya había visto cómo era la cosa por ahí, en ese tiempo no estaba tan bien, ¿ya? Para ser sincero. Entonces dije, ¿a qué me meto que pues, me pueda permitir pues, mantener la mano caliente, ¿no? Eh, Periodismo. Muchos de los literatos empezaron como periodistas, capturando historias, ¿no? Entonces fue justo, digamos, eureka, ¿no? Esto me va a permitir agarrar algunas historias y después contarlas. Lo extraño fue que el periodismo me ganó en realidad más y me dediqué mucho tiempo, me sumergí en el mundo del periodismo más que en la literatura, pero me dio herramientas que agradezco mucho porque el periodismo te enseña a ser concreto, breve, directo y a encontrar el dato escondido, ¿no? El dato, porque tú tienes que no ser plano, no ser lo obvio, tienes que dar algo más, tienes que buscar algo más, algo que la gente no ve. Y bueno, y eso agradezco mucho porque me ha dado posibilidad de conocer historias que de repente las demás personas lo pasan de largo, pero que a mí me dejan, ¿no? Las ando recopilando, les doy forma. Y justamente Huesos de Sillar tiene que ver con una situación que está pasando en mi ciudad, con una autoridad, y que se ve reflejada ahí, ¿no? Porque Arequipa, como muchos lugares, sufre de mucho chauvinismo. Es algo que no terminamos de aceptar, ¿no? No queremos aceptar, pero ahí está, y las muestras están en las diferencias que tenemos con los migrantes, con nosotros mismos, la forma como nos expresamos, pero también cómo reaccionamos ante el ataque externo cuando se trata de nuestra ciudad, ¿no? Es un poco como que perdemos la cabeza y se nos sale el separatista, el revolucionario, ¿no? Qué interesante. Y bueno, quería plasmar un poco de eso, pero aterrizándolo en el por qué la gente es así también, ¿no? Porque de afuera se puede ver eso como, esto siempre es revolucionario, no entienden, pero es que hay una connotación ahí, ¿no? Entonces quería reflejarlo, quería dejar algunos datos en este cuento para que se pueda entender un poquito, ¿no? Principalmente al personaje. Una de las cosas, de hecho, rescato dos de las cosas que acabas de mencionar, y es el por qué, que es una pregunta pues eminentemente periodística, ¿no? ¿Por qué? Y un escritor de ficción especulativa que parte del porqué y del análisis de la realidad, creo que tiene un sabor distinto. Cuando leí Huesos de Sillar por primera vez, me sorprendió, primero, este hecho de la cli-fi, ¿no? De la ficción climática. Pero más que solamente el hecho de la cli-fi, me sorprendió las causas que le encontrabas a esta consecuencia. Y eran unas causas que venían desde muchas perspectivas, no hay solamente un motivo, ¿no? Y eso creo yo que es producto de tu actividad profesional también. O sea, eres consciente, estoy segurísimo de que hay muchas causas que confluyen. Y cuando enumeras todas estas razones, dices, claro, la cosa es mucho más compleja que no boté mi botella en el tacho destinado al plástico y por eso una ciudad se está destruyendo, ¿no? O sea, es mucho más complicado que esta naivete, esta inocencia de que si no reciclamos.
esto se va a destruir. O sea, creo que el discurso climático va mucho más allá y dejas en el tapete temas políticos, temas sociales, eh, temas de inversión pública, que se retiran los inversionistas, y hay unas cosas tremendas de análisis de la realidad que al final derivan en este hecho, ¿no? Y en esta heroicidad de los personajes. Entiendo que querías denunciar todo eso. En realidad sí, porque eran ideas que estaban flotando, pero cuando me llama Tania, ¿no? Me dice, oye, ¿quieres participar? Yo ya, al toque me anoté porque dije, no, yo tengo todas estas ideas, quiero plasmarlo. Era el momento justo, ¿no? Creo que los que escribimos a veces necesitamos un empujoncito, ¿no? Bueno, si viviera yo netamente de esto, creo que la motivación sería concreta, ¿no? Es el día a día, vivo de esto, me tengo que alimentar, pagar las cuentas todos los días, 3 horas a escribir, ¿no? Pero como no es eso y mi trabajo alimenticio es otro, le tengo que andar robando tiempos, ¿no? A la vida para poder escribir. Y a mí me ayuda mucho lo de plantearme una antología que voy a participar o que quiero participar en un concurso de cuentos, para poder aterrizar todas estas ideas. Y la verdad es que siempre me dio la vuelta el hecho de que es algo obvio. Estoy viviendo en una ciudad, para los que conocen Arequipa, rodeada de 3 volcanes. Oye, es algo normal, claro, sí, para el arequipeño, pero con el turista que viene siempre dice, oye, ¿y cuándo va a explotar esa cosa de ahí al frente? Y peor todavía, ¿no? Porque cuando viene alguien que todavía tiene un poquito de conocimiento, agarra y dice, oye, pero yo no veo que tengan desfogues, yo no veo que haya algún cerco perimétrico, qué sé yo, ¿no? Hay en algunos lugares del mundo sí existen esos planes concretos. Acá se ha intentado hasta la saciedad de hacer el plan de evacuación. Yo como periodista, te soy sincero, desde el 2003 ando persiguiendo ese asunto y no hay. Las torrenteras están saturadas, es decir, y esto es un dato científico, casi más o menos cada 500 años, el Misti hace una. O sea, se sale con la suya y revienta por ahí. Eso es un dato que ya nos han dicho, que yo lo tengo bien claro, que también lo tuve que volver a investigar para este cuento, y es efectivo, estamos en una bomba de tiempo. Solamente que no pensamos nunca en la trascendencia, siempre nos enfocamos en el hoy. Bueno, yo voy a vivir 80 años, yo no lo voy a ver, pues, pero tu hijo, tu nieto, y ahí es donde aterrizamos, y ahí es donde quería aterrizar el cuento, porque es un acto heroico el que hace el personaje, pero y totalmente nulo, porque no va a salvar su ciudad, no va a tratar de solucionar nada, porque ya toditito ya las autoridades, bueno, el gobernador, todos trataron de dar una solución, pero lamentablemente estas cuestiones, el chauvinismo, la política y la misma idiosincrasia de las personas impide dar una solución real, ¿no? Lo impidió. Es como lo que estamos viendo ahora, ¿no? Tratamos de dar muchas soluciones, pero en realidad nadie se ha puesto a hacer algo en concreto para evitar globalmente esta situación, ¿no? Que se podría. Si le da seguro a todos de salud, a todos, sin restricción, podría solucionarlo, pero nadie lo quiere hacer. Wow. Es igual, ¿no? En el cuento se plantea esta situación. Va a explotar el Misti. Bueno, ¿ya qué hacemos? Te da una solución la universidad, lo académico. Situaciones X lo impiden. Las autoridades tratan de dar una solución. Los mismos pueblos no quieren. Hasta las mineras, ¿no? Bueno, ya, bueno, ustedes saben que el sur también cuando las mineras tienen un tema, ¿no? O sea, te doy, pero para que me dejes, ¿no? Sí, claro. Es parte, ¿no? Bueno, en esta ocasión también, bueno, yo les voy a dar, y nada, no quieren, nada. De pronto ya tienes una situación insalvable y la naturaleza no te va a esperar, pues es igual que la pandemia, no te voy a esperar, hijo, a que tú tomes tu decisión, se junten, hagan su plebiscito, hagan su asamblea, todos juntos, a ver quién vota, quién no vota, ya todos de acuerdo, listo, vamos a solucionar la pandemia. No, ya la pandemia ya mató a 2 millones, 3 millones en el mundo, no te va a esperar. Eso he querido reflejar, pero sigo tratando de aterrizar a la persona. ¿Qué es lo que motiva a una persona, a pesar de que sabe que está yendo al final, lo hace, lo hace? Y eso tiene que ver mucho por cómo es el ser humano, ¿no? No es ni bueno ni malo, es un gris permanente, que actúa más que todo por cosas que no vamos a comprender, pero que nos podemos sentir identificados, ¿no? El personaje central vuelve a esta ciudad condenada, en busca de algo, en busca de un recuerdo, una motivación propia.
cuando yo lo terminé de hacer, me puse a pensar, yo tengo un hijo, de la población, ¿no? Claro. Y yo dije, yo haría eso por alguien que, no sé, ¿no? Me pongo en la piel del personaje y digo, 50-50, que gane el que sea, y ahí terminó el cuento, ¿no? O sea, la motivación final es ese 50 que ganó, ¿no? Wow. Frente a todo. Sí, de hecho siento que en el caso de Sarco, bueno, yo creo que en el caso de todos, ¿no? Los cuentos se pueden leer de dos formas, como cuentos y como ensayos críticos acerca de la sociedad. Por eso es cuando tomas uno de estos cuentos, te da para hablar acerca de un montón de cosas, porque en realidad son eso, son posturas, son ensayos acerca de cómo vemos la realidad y de lo que denunciamos, a diferencia de un universo puramente ficcional, donde imaginamos todo este universo, ¿no? Lo que se conoce como world building, y le ponemos los problemas a nosotros mismos, porque hay luchas entre diferentes razas que existen en el mundo. Esos problemas están aquí, entonces siento que hay un discurso muy real acerca de quiénes somos los peruanos, porque al final somos peruanos que escribimos ciencia ficción. Y ese tema me sirve para pasar a Daniel Salvo, acerca de qué es ser peruano. Una pregunta, que creo que es muy profunda y que Daniel plantea de una manera magistral en este cuento que yo considero un clásico ya de la ciencia ficción peruana. De hecho, yo, Daniel, le tengo un gran cariño y una gran admiración. Este cuento es es un balazo, ¿no? Es un balazo a la cabeza, eh, porque define al peruano desde su idiosincrasia. Y uno se siente dolorosamente identificado con la situación, más que con los personajes, con la situación. Eh, no voy a hacer comparaciones, pero hablo desde el aspecto puramente personal. Eh, en la misma sensación de injusticia que te puede generar un Paco Yunque, te lo genera el primer peruano en el espacio. Y de impotencia, ¿no? Como lector. Es espectacular. Vamos a presentar formalmente a Daniel. Eh, Daniel Salvo, Ica, nacido en el 67, impulsor del género de la ciencia ficción en el Perú, publicó cuentos en el libro El primer peruano en el espacio, con editorial Altazor en el 2014, editor del blog Ciencia Ficción Perú desde el 2002 hasta el 2015, y Crónicas de Futuria, dedicados a la ciencia ficción, fantasía y terror. Publica la columna Mundos Imaginarios en el diario El Peruano, sobre literatura fantástica. Influenciado por Isaac Asimov, H.P. Lovecraft y el escritor peruano José B. Adolf, asume sin complejos la etiqueta de escritor de ciencia ficción. Eso me parece importantísimo, importantísimo. Daniel, el primer peruano en el espacio. Nunca te he preguntado en qué contexto se escribe este cuento. Porque creo que esa es una de las cosas que muchos que hemos leído este cuento, creo que nos gustaría saber cómo es que nace, de dónde, de qué contexto. Bueno, ante todo, muy buenas noches a todos, ¿no? Quienes se hayan unido a esta reunión. Y mira, interesante, jamás, la verdad, nadie me había hecho una pregunta así, ¿no? A veces uno cree que escribe así, por decir, como una especie de escritura automática, ¿no? Y decir, bueno, se me ocurrió nomás y lo escribí. Pero a veces hay, no sé, momentos, circunstancias, ah, quizás tiene que ver, mira, justo hemos empezado esta charla con el video, ¿no? De Francesco Verso, recordando su viaje al Perú, ¿no? Y está justo en la isla de los Uros. Y mira, me ha hecho recordar también mi viaje de promoción en 1984, ¿no? Que también fue un periplo clásico, ¿no? De Cusco, Puno, Arequipa. Y también tuve oportunidad de ir a la isla de los Uros. Pero fíjate, recuerdo, me ha hecho recordar que la mirada que teníamos en ese momento pues era justo de escolares de la costa, ¿no? O sea, no solamente yo diría que Lima, sino la costa en general pues tiene una mirada hacia la sierra y hacia la selva, ¿no? Y en los años 80 pues era muchísimo más definido el asunto, ¿no? Y bueno, ¿para qué negarlo? Fue una mirada despectiva, por decirlo así, ¿no? O sea, así viven estas personas porque no han logrado algo más, ¿no? O sea, incluso pretendiendo ser, pues no sé cómo decirlo, eh,
considerativos o condescendientes, ¿no? Pero era pues algo así como que, pucha, pues, ¿no? Qué fea vida, ¿no? Y en cambio la nuestra, ¿no? La costeña, ¿no? Porque bueno, yo era de provincias, pero igual pues la costa, como te digo, creo que siempre mira por encima del hombro al resto del Perú, ¿no? Era pues tener qué suerte que vamos a regresar pues a nuestras casas de cemento, ¿no? Y donde tenemos luz eléctrica, agua corriente. Y mira, ¿no? En cambio, Francesco Verso, ¿no? Y bueno, otros editores ven de otro punto de vista ahora lo mismo que vimos nosotros, ¿no? O sea, ven una forma de tecnología que interactúa con el lago Titicaca y no lo contamina, ¿no? Y la gente puede vivir y constantemente renueve esas islas y es una interesante forma de vida, ¿no? Y ahora pues con la tecnología que tenemos, bueno, que se repotencia en el sentido pues que bueno, ya hay una intercomunicación mayor, ¿no? Que es, creo que lo más interesante de esta época es eso, ¿no? Que estamos interactuando, comunicándonos. Quizás uno de los grandes problemas de la humanidad es eso, ¿no? La falta de comunicación, y eso se puede suplir ahora. Ahora, la redacción en sí del primer perono en el espacio, me parece, fue entre el 2000, después de la creación del blog Ciencia Ficción Perú, ¿no? O sea, después de 2002. Y digamos que no fue un hecho, no hubo sí un hecho, ¿no? Pero creo que en esa época, recordemos que, por ejemplo, en la situación política, ¿no? Había terminado el periodo de Fujimori, iniciar el periodo, ¿no? Del presidente Toledo, y había habido mucha discusión y mucho comentario respecto al hecho pues, de que Alejandro Toledo, así como cuando Fujimori entró, pues era pues, un descendiente de japoneses, y eso generó cierta polémica, ¿no? Una sociedad peruana porque decía, no, no puede ser que un japonés sea presidente del Perú. También venía lo de este caso de Toledo, ¿no? Que bueno, pues era una persona con rasgos andinos, étnicos, pues definidos, ¿no? O sea, no venía de lo tradicional peruano. Y había mucha gente que quería pues que también por eso lo saquen, ¿no? Recuerdo una broma muy socorrida que era siempre, ¿no? Que le decían Señor de los Milagros porque en octubre lo sacan, ¿no? O sea, siempre había el rumor de que iban a sacar a Toledo, y uno dice, pero ¿por qué tienen que sacarlo, no? O sea, no es que sea pues el presidente de la preferencia de nadie, ¿no? O el odio de nadie, pero yo creo que estaba detrás de eso, pues, ¿no? El racismo de la sociedad peruana, ¿no? O sea, no puede ser un cholo, pues, ¿no? El que gobierne, pues, ¿no? Pero ¿qué cosa empezó a ocurrir? Bueno, saqué esta idea de mi blog, ¿no? Y es como que se retroalimenta, ¿no? Le puse Ciencia Ficción Perú, pensando, bueno, en los lectores peruanos, en los escritores peruanos, y decir, bueno, ¿y qué componente peruano podría haber en una historia de ciencia ficción, pues, ¿no? Si, cuando quieres empezar a escribirla, ¿no? Tecnología peruana, por ejemplo, bueno, aquí Camayo, por ejemplo, sí creo que logré ese objetivo, ¿no? O sea, usar una tecnología eh, precolombina, ¿no? Y bueno, pues con un nivel de, ¿cómo decir? Pues no algo simple, sino pues algo complejo, una cosa mental, como son los quipos, ¿no? Una herramienta mental. Pero pensando ya en términos más actuales o incluso hacia el futuro, ¿no? Empieza a funcionar como un engranaje, quizás la mente, ¿no? Es decir, como una historia, pues, ¿no? Pero no puedo ser pues tan inocente de pensar pues que aquí en el Perú le voy a usar un argumento pues donde todos somos iguales y aquí pues todos tenemos las mismas oportunidades, ¿no? Eh, hay hay una especie de clasificación, ¿no? Norteamericana de las historias de ciencia ficción, ¿no? Que son algo así como el famoso ¿qué pasaría si? Pero también ¿qué pasaría si esto continúa? ¿No? Algo así. Entonces, si hay un racismo peruano, pues que creo que es evidente y ya sería pues bobo negarlo. La pregunta era pues, ¿no? ¿Qué pasaría si de acá pues a unos años en el futuro esto sigue así, ¿no? O sea, si seguimos siendo una sociedad donde el costeño pues mira por encima del hombro al serrano y de repente el serrano al selvático, ¿no? Bueno, estoy usando pues palabras bastante gruesas, ¿no? Porque, bueno, somos más complejos que eso. Y un poco de ahí sale esta idea, ¿no? O sea, jugar también con nuestro pasado, no diré reciente, pero nuestro pasado pues colonial, ¿no? Perú pues en algún momento ha sido virreinato de España,
Y hay esa cuestión, ¿no? De alguien que dirige a otro, ¿no? De repente mal, de repente con una intención hasta benévola podría ser, ¿no? Pero siempre pues con una relación jerárquica, digamos, ¿no? O sea, yo soy pues el que dicto las cosas, ¿no? Y bueno, si te permito estés aquí, agradece, ¿no? Y si no, bueno, pues la naturaleza me ha puesto por encima de ti. Hay una serie de cosas, ¿no? O sea, es una historia sobre racismo, sí, pero no quería hacerla pues tan obvia, ¿no? Decir, bueno, pues vamos a, no vamos a decir que somos racistas, ¿no? Incluso pues el juego de términos que utilizo, ¿no? Al equívoco, ¿no? Podría, y se puede, si tú entras ahora a veces a algunos sitios de Facebook, ¿no? Donde se está reivindicando bastante digamos, la arqueología, ¿no? Las costumbres peruanas, dicen, ¿no? Que mire estas ropas, ¿no? De origen indígena que todavía se utilizan en tal sitio de Ecuador, o mira aquí en Bolivia esto, pero al mismo tiempo tú lees comentarios donde hay una gran cantidad de personas que dicen, ¿no? Algo así como que váyanse los blancos de esta zona, ¿no? O sea, váyanse los blancos de Bolivia, váyanse los blancos de Ecuador, váyanse los blancos de Perú cuando se acabe. Y uno dice, pues, caray, tanto odio, ¿no? Bueno, pues pienso en mi personaje Anatorio Pumahuanca y digo, pues, no, es como de escuchar lo mismo, ¿no? Pero ¿qué pasaría, pues, si esos blancos que algunas personas odian, bueno, pues fueran otro tipo de cosas, ¿no? O sea, de seres. Sería lo mismo, ¿no? Bueno, yo espero pues que en el futuro al final lo que ocurra pues es que, bueno, creo que lo que estamos destinados todos los seres biológicos, no solo los seres humanos, es a mezclarnos de alguna manera, ¿no? Y no es tanto un idealismo, sino pues ya un determinismo, pues que acabaremos siendo pues mezcla genética, pero en nombre de ese futuro pues no podemos quizás escamotear el presente, ¿no? Y mirarnos pues y ver, bueno, ¿sabes? Y quizás, y qué mejor vehículo que la ciencia ficción, ¿no? Para pensar fuera de la caja, ¿no? De este presente que, bueno, es así, pero mira, ¿sabes qué? Si continúa así, puede pasar muchas cosas, pues no solo anecdóticas, tipo, no dejaron entrar a fulanito en la discoteca, ¿no? Sino que si algún día se da pues algún tipo de crimen racial, ¿no? O sea, creo que debemos pensar en cómo evitar eso. Interesante. De hecho, has dicho, creo yo, una palabra clave que es vehículo. La ciencia ficción, y creo que todos los escritores de la antología tienen esa concepción en común, que la ciencia ficción es un vehículo, que lo que tenemos es un discurso. Es un poco como el punk, no importa qué toques, la cosa es contar una cosa que tú quieres contar. Y al final las formas no importan mucho, si es ensayo o si es ciencia ficción, si sabes dos acordes o si puedes dirigir una orquesta sinfónica, ¿no? La idea es el discurso, lo que vas a decir. Y de hecho es curioso cómo la literatura genera puentes muy, muy interesantes, y así como Pomahuanca salió al espacio a hablar acerca de los peruanos, Daniel también salió al espacio editorial, porque está, como digo en el prólogo, el primer peruano en el espacio, The First Peruvian in Space, apareció en la antología de Apex World, The Apex Book of World Sci-Fi, antologada por la Tidar, para Apex, ¿no? Entonces, creo que es una coincidencia bastante curiosa, anecdótica, que justamente un cuento acerca de un peruano que explora territorios desconocidos tenga un poco ese destino, ¿no? Y es de verdad un honor tener el primer peruano en el espacio en la antología. Debo decir que debo confesar que tenía miedo de que me dijeras que no. Yo también. eh, por eso me tomé una chela cuando me dijiste que sí va. Eh, además, de hecho, hay un discurso acerca de la idiosincrasia for export, ¿no? La idiosincrasia marca Perú. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo marca Perú? Que ahora sostenemos muchos de nuestros discursos clasistas y racistas en la geografía.
de hecho, no es un secreto que la geografía en nuestro país está racializada tremendamente, ¿no? El espacio urbano dentro de cada ciudad está racializado y tiene un clasismo. Y cuando tú sacas a estos personajes de la tierra, nos dices, ok, esto no es una cuestión territorial, no es una cuestión geográfica. Esto nace de manera geográfica, pero se exporta y ya está enquistado en nosotros. Entonces, aquí ya no hay costa-sierra, no hay geografía que determine tus orígenes, ¿no? Aquí es este clasismo que estamos llevando. Y es súper fuerte, porque si tú te pones a pensar un poco más allá en el cuento, tú te das cuenta que estos dos personajes pueden generar una sociedad igual de clasista y racista, solo que en algún otro lugar, ¿no? También el clasismo y el racismo colonizan. Y cuando pensamos en esta colonización como del descubrimiento de nuevos mundos, creo que hay un discurso debajo muy interesante, que es cuánto de lo malo también se exportaría en el caso de una colonización. Cuántos prejuicios, cuántos malos manejos, cuánta corrupción se exportaría en caso lleguemos fuera también, ¿no? Esta desutopización del viaje espacial, ¿no? Creo que es una de las cosas valiosas, una de las tantas cosas valiosas del primer peruano en el espacio. Eh, Eso. Ahora, me gustaría antes de empezar con Tanya, rescatar una cosa que dijo Zarco cuando hablaba de huesos de sillar, que es el miedo a la erupción. Y quisiera hacerles una pregunta también a Daniel y a Daniel. Profeta, nombre de profeta. Daniel, él es como José José. Daniel. Eh, 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 este miedo hablaba con un amigo, un amigo español hace unos meses ya, y en Latinoamérica, en el Perú, vivimos con miedo a que algo pase siempre, ¿no? Creo que que se ha vuelto parte de nuestro día a día. Miedo al temblor, miedo al golpe de estado, miedo a la erupción volcánica. ¿Cómo creen que ese miedo a que algo ocurra en cualquier momento define su trabajo como escritores? Claro, existe también el miedo a todo está yendo muy bien. Eso me da miedo. Ese es mi principal miedo. Estamos en semifinales. Ese es mi principal miedo, ¿no? Todo está yendo curiosamente muy bien. Algo malo va a pasar. Es verdad, es verdad. ¿Cuánto del miedo utilizaste, Daniel, para dependencia programada? Mucho, ¿no? O sea, en realidad, escribir para mí es como terapéutico de repente, no es como ir al psicólogo, ¿no? Porque generalmente yo soy una persona un poco paranoica, ¿ya? Entonces, cuando me toca escribir sobre algún cuento o se me ocurre alguna idea, pues mucho de mis temores están volcados en el cuento, ¿no? Claro, en dependencia programada no es tanto el miedo bueno, es un poco el miedo al control, pero también yo creo que de esta pandemia a lo que más le tengo miedo es a cómo nos está cambiando y cómo nos va a terminar de afectar. O sea, es un poco el miedo al cambio, sí, pero siento que hay muchos cambios que no son, o sea, si bien estamos en una realidad donde podemos hablar con Arequipa, podemos hablar con Florida, etcétera, etcétera, eso está muy bueno, ¿no? Pero hay otras cosas que creo que van a cambiar en nuestro comportamiento humano, no va a ser, digamos, lo más óptimo, ¿no? A mí me preocupa mucho, de verdad, me preocupa mucho los jóvenes. En serio, sí me preocupan muchísimo los jóvenes, qué cosa va a pasar y cómo les va a afectar a todos estos chicos que por decir no están pudiendo asistir a clases presenciales, ¿no? En todos los ámbitos, ¿no? Entonces, ese es uno de mis principales miedos porque va a terminar, pues, de alguna forma rebotando en cómo va a ser la sociedad en el mañana, ¿no? Creo que por ahí va un poco mi idea. Excelente, excelente. Bueno, ahora quisiera pasar a Tanya Tíngala, una escritora a quien debo decirlo también, admiro muchísimo.
tuve la oportunidad de conocerla en Helsinki, y encontré a una persona que creo yo que se comunica de una manera muy directa, y eso es una virtud tremenda en el mundo de hoy. Eh, y eso es lo que me gusta mucho, y me gusta mucho porque eso también se deja entrever en Miraflores. Uno de los cuentos conversábamos con los chicos también antes de empezar la transmisión, más directos, ¿no? Eso sí Miraflores es un golpe, es una cachetada a nuestra realidad, una cachetada a Lima, una cachetada a las distintas Limas que viven en esta ciudad, que también le decimos Lima por coincidencia nada más. Me interesa mucho la mirada desde fuera, ¿no? Tania radica en Helsinki actualmente, y me parece muy duro el ejercicio de hacer una crítica tan fuerte, ¿no? De recordar algunas cosas, traer sobre la mesa a un tema tan fuerte, y no tener miedo de contar a través de la ficción acerca de esta realidad tremenda. Voy a presentar formalmente a Tanya. Ella es de Lima, Perú. Ha publicado La ciudad de los Nictálopes y Cuentos de la princesa Malva, Lectora de sueños, y Ada Lim, con editorial Norma. Con Micrópolis Zoom, colección de microrelatos y poemas, y Realidades, editorial El Gato Descalzo. Un cuento suyo ha sido incluido en el Manual para la Educación Secundaria, texto Quatrième, puede ser, en Bélgica. Es jefa de la edición del idioma español de Amazing Stories. En 2003 fue nombrada escritora del año para la colección Torre de Papel Amarilla por la editorial Norma. Tanya, cuéntanos, por favor, acerca de Miraflores, que es un cuento, es como un flechazo, de verdad. Primero quisiera saber si se me escucha. Se escucha abajo. No sé, bueno, ya, es que no quería hacer eso, pero lo voy a hacer un momentito, me voy a cambiar. Ok. Está bien, yo también tengo mis audífonos así, Princesa Leia. Sí, odio estos audífonos, pero son los que mejor se escuchan. Es verdad. Entonces, sí, ok. Totalmente. Bueno, sí, me destruyó todo el... Ok. Bueno, lo que decías es muy interesante porque curiosamente yo siempre cuento que donde más racismo yo he vivido es en mi propio país. En Filipinas, por ejemplo, viví el racismo porque también es una manera de, el clasismo, mejor dicho, porque la gente pensaba que yo era filipina. Pero al tener párpados significaba que yo era lo que ellos llaman mestizo, así, con esa palabra, porque si bien filipina, el idioma filipino, el talago, es imposible entenderlo, guarda ciertas palabras en español, ¿no? Sí. Entonces, hay esta palabra, mestizo, mestiza, que quiere decir que es que está mezclado con español. Entonces estás como en una jerarquía mejor, ¿no? Inclusive en mi blog yo recuerdo que puse una anécdota en que una chica me dice, es que usted parece filipina y además se parece mucho a Melanie Marquez. Así, el apellido es español, pero lo pronuncian a la inglesa, ¿no? Entonces yo me pongo a buscar quién es esta Melanie Marquez y resulta que, en mi opinión, yo no me parezco a ella ni antes ni después de la cirugía, pero fue reina de belleza. Entonces, ¿sabes qué? No les discuto, ¿no? En Finlandia, en Francia, lo que yo he sentido es más bien una especie de paternalismo, ¿no? Nunca he recibido racismo directamente. Hay personas que sí, yo no.
pero ese paternalismo, como que, por ejemplo, estoy hablando en español con mi esposo y una señora muy viejita nos dice, ¿qué idioma está hablando? Español. Ah, ¿es española? No, es peruana. Ay, qué bonito. Mi nieto también se ha casado con una tailandesa. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿No? Claro. Pero nada, en cambio en Perú yo sí he recibido racismo. Entonces es curioso porque justamente, inclusive acá me dicen, pero tú no te ves tan peruana en la cara, ¿no? Le digo, bueno, sí, estoy muy bien mestizada porque tengo de todo, ¿no? Pero de todas maneras tengo ciertos rasgos. Tenía una abuela huanca, entonces evidentemente que tengo ciertos rasgos y yo orgullosísima de eso, ¿eh? Porque para mí mis hijas son preciosas, pero son preciosas por la mezcla, ¿no? Por esos rasgos exóticos que tienen. Entonces sí, no es que yo recuerde algo así muy lejano, no, porque lo recuerdo muy bien, ¿no? El racismo que he vivido, porque como mi esposo trabajaba para las Naciones Unidas, entonces aparentemente pertenecíamos a una élite y yo recuerdo muy bien, ¿no? Que cuando entraba a un restaurante, por ejemplo, las criollas, ¿no? Para los que son extranjeros, criollo en Latinoamérica es el descendiente de español nacido en América, es decir, que no tienen nada de sangre de nada y están muy orgullosos de ello, ¿no? Entonces estaban conversando, por ejemplo, dos señoritas criollas muy bonitas y de pronto llegaba yo con un gringo de 1,20 m, 1,80 m, ¿no? Y entonces era como que, y la mirada a mí de arriba a abajo, ¿no? Una mirada que realmente significaba, ¿y esta india qué hace con semejante negro? Porque los que me conocen como César Daniel saben que soy bajita, ¿no? Entonces, y yo siempre le decía a él, o sea, me lo tomaba como broma, ¿no? Pero le decía, y el día que esté cruzada, me voy a acercar y le voy a decir, y además, ¿sabes qué? Soy mayor que él. Porque era la verdad, yo era 5 años mayor que mi esposo, ¿no? Entonces, el racismo es muy feo en el Perú. Es una cosa que nos marca bastante todavía. Estamos contando las gotas de sangre blanca que tenemos dentro, ¿no? Es decir, hay como un cuadro o una pequeña obra de teatro de Victoria Santa Cruz, que yo recuerdo eso, de dos señoras vendedoras ambulantes y una le quita el espacio a otra y la otra la trata de convencer que se vaya y cuando no se va le dice, yo le estoy diciendo para que no se queme y no se ponga más negra de lo que es, ¿no? Wow. Entonces empezaron las dos con que, ¿cuál es tu negra? Mira mi color, que tú eres más negra que yo, que no sé qué, ¿no? Entonces viene un señor y lo ponen a él, al pobre de testigo, ¿no? Le dicen, a ver, ¿qué color tengo yo? Y el otro dice no sé qué cosa, ¿no? ¿Y yo qué soy? Y eso sí me acuerdo, que le dijo, tú eres negrita lora, es decir, negrita clara. Y entonces, no, eso dice ella. Entonces, y la otra le dice, y yo, y ella misma, la negrita clara, le contesta, no, tú eres negra retinta. Y comienzan a pelear de nuevo. Y el señor les dice, cállense, porque al final de cuentas, igual negras las dos son, ¿no? Y lamentablemente es así. Nosotros estamos contando nuestras gotas de sangre, claro,
Y yo viviendo acá en Europa, sobre todo en Finlandia, ¿no? Más que en Francia, pues aquí sí no hay negro claro, negros crudos, Exacto. ¿no? Claro, Todos somos, claro, y lo comprendo. Yo cuando llegué acá, a mí todos me parecían iguales, ¿no? O sea, blancos, rubios, de ojos azules, ¿no? Es Ahora, verdad. claro, ahora puedo diferenciar al sueco hablante del fino hablante, al que es ruso, solamente de mirarlo, ¿no? Pero es verdad que cuando no estamos acostumbrados todo se ve igual. Entonces, para ellos, una persona de piel más oscura, pues es lo mismo, ¿no? Y mi hija me contó una vez que los chicos, sus compañeros de colegio le dijeron, antes te veíamos a ti como a estas chicas somalíes, eras igualita. Ahora nos damos cuenta que ya no eres tan igual, porque ya se acostumbraron a ella y ya pudieron ver que sus rasgos eran diferentes, ¿no? Y Claro. mi hija es más clara que yo, pero sin embargo para ellos decían que la veían como una de las tantas somalíes que abunda acá porque hubo una inmigración o refugiados políticos, hay todavía, ¿no? O sea, hubo refugiados políticos somalíes y ahora la descendencia de esos refugiados políticos son finlandeses, ¿no? Claro. O sea, en 10 años yo me acuerdo que Finlandia cambió bastante por estas razones, ¿no? Wow. Pero sí, lamentablemente. Ahora, debo decir también que el racismo no es exclusividad nuestra. En Asia, yo siempre digo eso, ¿no? Que a mí algo que me horrorizó en Filipinas es el racismo y clasismo que hay. Y vengo de un país racista y clasista, ¿no? Pero lo que vi allá fue espantoso, ¿no? Una falta de respeto total al malayo. Justamente esto, la mestiza es mejor, la chinita, porque también hay la chinita, o sea, el tipo de bellezas, hay la morena, la mestiza y la chinita. Y una chica, por ejemplo, que era una modelo, ¿no? Decía de que siempre le decían a ella, ay, eres tan bonita, tan simpática, qué lástima que seas morena. Wow. Entonces, cosas que yo en mi país no he visto, ¿no? Yo Claro. creo que por más que el criollo esté muy orgulloso de ser criollo, él se considera del país donde ha nacido. En cambio, en Filipinas, por ejemplo, yo vi lo contrario, una chica muy simpática que me dice que de dónde vienes porque tienes un acento. Yo le digo, bueno, soy peruana. Y ella me dice, ah, yo soy china. Dijo, bueno, mis padres vinieron de China, no, ni mis padres, mis abuelos vinieron de China, pero entonces eres filipina, no eres china. Claro. No, ella se considera china porque ser chino es más prestigio que ser malayo, ¿no? Wow. O sea, un racismo hacia su propia gente. Y en Francia, curiosamente, la persona más racista que conocí fue una chica africana. Prefiero no decir el país porque estoy segura de que no todos en su país son así. Pero era una persona espantosa, ¿no? Si se peleaba con alguna francesa de origen afro, pero que no era africana, entonces, por ejemplo, con una antillana, ¿no? Con una, siempre su insulto iba a ser, sí, porque tú no tienes orígenes, porque eres mestiza y yo tengo la sangre pura. Entonces, Wow. no, lamentablemente, y también conocí a muchas chicas árabes y realmente una vez, por ejemplo, no estábamos bueno, yo vivía en un lugar así en conjunto, vivíamos en conjunto, pero cada una en su cuarto, pero entonces, y había una persona que cocinaba abajo, ¿no? Entonces, comenzaron a burlarse del señor que cocinaba, que era un bretón, un francés,
y de pronto, ¿quién era la novia de él, ¿no? Y de pronto una chica árabe dijo, ¡ah, qué asco! ¿Te das cuenta acostarse con un blanco? Y comenzaron que sí, que no sé qué. Entonces yo comencé, pero ¿qué tiene de malo? ¿Acaso te va a manchar? ¿Qué te va a hacer? Y es una amiga de la Costa de Marfil, una chica africana, que dijo, cállense la boca. No se dan cuenta que Tanya es la única que tiene novio blanco, ¿no? Porque estaba Todavía con esa, un francés. todavía condescendiente, ¿no? Claro, ¿no? Entonces, entonces justamente, y después cuando estuvimos hablando con la chica africana, ella me dijo, sí, yo sé que si yo no estuviera acá con ellas, o sea, conviviendo, no me hablarían en la calle, ¿no? O sea, el racismo no es tampoco exclusividad del blanco. Lo que me parece mal es que al racismo le contestemos con racismo. Eso sí me parece mal, ¿no? Es decir, sí, el cuento que escribí no significa que yo digo, sí, no, hay que utilizarlos como ganado, ¿no? Claro. Maten, como Hay Ross que Bender. torturarlos, ¿no? Por todo lo que nos han hecho. No, no justamente mostrar que con esta idea de hacerse justicia, muchas veces quizá es mucho peor, ¿no? Ahora con lo que está pasando, por ejemplo, yo veo bastante racismo, ¿no? Pero la otra vez, por ejemplo, me decepcionó una amiga que pone sobre Keiko Fujimori, hay esa cara de Min Pao que se calle la boca. Entonces yo dije, me pongo a pensar, pero tú estás criticando y estás haciendo lo mismo, porque estás juzgando a alguien por su apariencia, no me parece, ¿no? Y sí, o sea, es claro que yo estoy muy en contra del racismo, ¿no? Vivo en un país en donde mis hijas pueden recibir también racismo porque se nota que no son 100% finlandesas, entonces evidentemente que estoy en contra, ¿no? Yo recuerdo mucho un episodio cuando estábamos en Helsinki con Carlos Suchobolski, en el bus, me acuerdo, y un señor que estaba bastante pasado de copas empezó a saludarnos en árabe. Y fue un momento que, claro, o sea, obviamente fue muy condenable y también para los finlandeses que estaban en el bus, ¿no? O sea, el problema es de él, ¿no? No es de la sociedad. Y luego, curiosamente, en Estonia también me saludaban en árabe. Y cuando estuve unos días después en Barcelona, ocurrió el atentado de la Rambla, donde murieron esta tremenda cantidad de personas y claro, el mundo árabe estaba directamente implicado en este crimen de odio. Al día siguiente la tensión social y racial que se sentía era muy fuerte, era latente. Entonces el hecho de ser consciente de que en otros países podían confundirme, me hacía también temer. Y fue por una de las primeras veces en mi vida que dije, o sea, mi vida de verdad está en peligro, porque yo no sé en qué momento va a haber un extremista que diga, o sea, fuerte, fue súper fuerte. Rescato una de las cosas, de las tantas cosas que has comentado, Tanya, respecto a la ciencia ficción o la ficción especulativa peruana, que todavía estamos en ese momento en el que quizás la industria editorial nos ve como lo exótico, ¿no? Con el paternalismo. Así son las cosas todavía, ¿no? Como que, wow, qué interesante, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que nos vean también como al chico que es como todos los compañeros de colegio, ¿no? Y que nos dejen de ver con la mirada, qué exótico. De repente... Yo creo que se está haciendo lo correcto, por ejemplo, haciendo las convenciones, etcétera, porque eso se hizo aquí en Finlandia también, ¿no? Veo que salen libros que no son de ficción, sino más bien estudios sobre ciencia ficción, fantasía, y sobre todo en lo que es literatura de la mujer, eso fue lo que se hizo en Finlandia, ¿no? Para
mover la cosa. O sea, los propios profesores que también eran escritores, los profesores universitarios, comenzaron a incluir ciertos libros en sus clases, etcétera, ¿no? Entonces, a mí me parece que se está haciendo lo correcto ahorita porque, y en varios países, ¿no? Que salen libros de estudio, libros críticos, se hacen convenciones, todo esto está, esta misma convención en la que estamos participando, todo eso está muy bien. Sí, ahora que hablas de convenciones, debo citar el choque fuerte que fue para mí la Worldcon, porque de hecho Tanya me sirvió de guía para explicarme la cultura, para que no me pierdan los códigos sociales tan complejos, y eso fue excelente. Pero además el hecho de participar en la industria peruana, que de pronto ir salir a este mar gigante de propuestas, me puso mucho en perspectiva, ¿no? Yo creo que Yactamasi recoge un poco de esa sensación también. Creo que todos hemos estado en concordancia de querer mirar hacia el mar editorial, ¿no? Porque ahora nos estamos moviendo en una especie de lago. Y cuando tú sales a estas convenciones grandes te das cuenta de que las tendencias son otras, los discursos son otros, los grupos son otros, los temas de discusión son otros, los problemas son otros. Y dices, pero pucha, todavía, y mi colección de Bradbury y de Asimov está ahí porque son pioneros del género, pero las categorías hoy en día son muy distintas, y lo que nos llega son autores que fueron visionarios en los 50s. Entonces, para nutrirnos de esta visión actual, tenemos que leer autores actuales también y estar al día en estas cosas. Por eso es que Yactamasi también creo yo que todos los trabajos de Daniel, Zarco, Tanya y de todos los que están ahí son importantes porque representan una visión muy actual. Pues bien, queridos amigos, de verdad la charla ha sido espectacular. Fue increíble. Y yo quiero que comenten, quizás con unas palabras finales, cuál sería el futuro. Hagamos un poquito de ficción especulativa, así con el futuro de la ciencia ficción. Pongámonos metas. ¿Hacia dónde creen ustedes que va a derivar todo esto, que ya empezó? No sé si de repente Daniel Collazos puedes contarnos algo al respecto. Uy, me has agarrado el frío con la especulación. Bueno, yo creo que en cuanto a la ciencia ficción peruana, y el terror, que es algo que también en lo que estoy metido, creo que hay muchas cosas que se están desarrollando y creo que se están potenciando, ¿no? O sea, solo para meter pequeñamente el Publicherry, por decir los tres tipos, que es el proyecto que tengo con Miguel Ángel y con Raúl, pues estamos impulsando mucho esto y encontramos cada vez más material, ¿no? Cada vez más autores, ¿no? E incluso estamos recogiendo autores que son actuales, como el mismo Daniel Salvo, que es, digamos, prácticamente, no sé, nuestro guía en el proyecto, ¿no? Siempre estamos muy agradecidos y siempre lo recordamos mucho, ¿no? Nos debe una entrevista más. Pero creo que sí, creo que hay mucho todavía por explorar y esto va a reventar, ¿no? Creo que la gente quiere leer más de autores peruanos en ciencia ficción sí. Excelente. Zarco, cuéntanos cómo es la mirada desde de Arequipa a la ciencia ficción peruana. ¿Es de verdad la ciencia ficción peruana es peruana o es ciencia ficción limeña? Bueno, ahí sí me agarras porque ya saben cómo es, ya sabemos, ya conocemos. En realidad esto es un fenómeno mundial. Las grandes ciudades agrupan mayores posibilidades para que los autores, aún los de género que vienen a ser una periferia, que también ya la reconocemos, no sea tan activa, ¿no? en regiones. Y si es activa, es aún más periférica inclusive, ¿no? Porque se enfrenta no solamente a la literatura regionalista, que ya saben que en el Perú es muy fuerte, sino también a la urbana, a la autoficción y todo eso, que también podemos discutir ampliamente.
pero que no viene el tema. Yo quisiera ser entre positivo y negativo, ¿ya? Así con prueba de COVID. Como huesos de sillar. Claro, sí, la verdad, mi mirada siempre parte por lo negativo, ¿no? Algo que le aprendí a Alan Moore es el consejo que le dio la verdulera, la mejor escritora del mundo, que él la denominaba, ¿no? Que era la que le vendía la fruta, ¿no? Y ¿cómo puedo hacer para escribir este libro? Bueno, lo más dramático, lo más terrible que le pueda pasar a tus personajes, por ahí arranca, le dijo, ¿no? Y escribió Watchmen, ¿no? Genial, ¿no? Empieza con la muerte del comediante. Yo, genial, ¿no? Ese consejo lo sigo, ¿no? Entonces, primero, lo negativo, yo creo de que siempre vamos a ser periféricos, no por un hecho concreto, que, digamos, sea malo, sino al contrario. Yo creo que el escritor de género tiene algo que no tienen los demás escritores, y es de que sueña más con posibilidades, y justamente eso le permite tener una visión mucho más rica, porque no solamente es contar una realidad, que yo también hago urbano, ¿no? Cuento realista, pero aún así todavía tiene que agregarle todavía circunstancias imaginativas, mucho más grandes de las que el común normal, digamos así, ¿no? Sin despreciar sin nada, se imagina. Y lo estamos viendo. Toda esa literatura es la que nos ha ayudado en esta pandemia a sobrellevar. De verdad, pongámonos a pensar, si no hubiera nada de esta ciencia ficción y todo aquello que estamos viendo en series, en literatura, en cómics, en mangas y todo eso, la pandemia hubiera sido más terrible, yo creo, para las personas. De repente no se dan cuenta, pero eso es gracias a quién? A autores periféricos que tienen que luchar contra todo el sistema editorial para que sus historias puedan ser relevantes y salir de todo el mar. Acá en Arequipa, ahora sí pasando a lo positivo, es que tenemos, bueno, estamos juntando gente, nos reunimos por la pandemia, la red de escritores, pero gracias a eso todavía estamos yéndonos poesía, ¿no? Nos estamos redescubriendo, y lo que yo he descubierto es autores. Me van a permitir mencionarlos porque de verdad, yo siento de que debemos conocerlos. Antonio Casas, Pablo Nicoli ya es un referente, ya todos lo tenemos como referente, ¿no? Pero también, por ejemplo, está Miguel González, Arturo Valdivia, Fernando es un chico nuevo que está sacando, por ejemplo, en Wattpad, un cuento de post-pandemia, muy bueno, de verdad. Y, por ejemplo, José Miguel Absonitze, Patricio Herbert y Victoria Peraltilla. Tenemos muchos, y todos ellos, yo lo quiero que estemos en expectativa. Vamos a sacar una antología, la estamos trabajando poco a poco, esperamos sacarla antes de que termine el año, esperamos vacunarnos todos y llegar todos realmente. Sacar esta antología que quiere agrupar no solamente a ellos, sino también a otros autores de la macroregión. Porque como sabrán, tenemos un sur, ¿no? Un sur bien delimitado, no chauvinista, porque yo estoy en contra de eso, pero sí es geográficamente una zona de influencia que nos permite conversar más, ¿no? Por nuestras costumbres, por nuestras formas. Entonces, del macrosur queremos sacar una antología, ¿no? Estamos animando que de repente también del norte y de repente también de la zona del oriente, ¿no? Sería y de ahí, fenomenal. Sería genial. Bueno, es el sueño, ¿no? Hay que soñar. El escritor de ciencia ficción imagina flashadas, como digo, ¿no? Se manda un mambo, pues déjenme soñar de que podamos tener una muestra antológica del norte, centro, oriente, y obviamente ya con Yactamasi, con Ucronía y con todo lo, historia, ¿no? Con todas estas 4 antologías, yo creo que ya Lima ya tiene una representación bastante fuerte. Volteen la mirada para acá, para el sur, para el norte, para el oriente, se van a encontrar de que tenemos. Yo creo que también hay otra cosa, si me quieren permitir una cosita. Yo le quiero agradecer a Daniel Salvo, porque fue el primero que nos dio esta posibilidad de soñar un poco más, pero metidos en nuestras raíces. Hay una discriminación con respecto a las historias de la cosmogonía andina, porque o escribes como es la historia del torito de oro, que debe ser así con su cadenita, o si no, no escribas. Y eso es ridículo. De verdad, yo me meto unas flashadas imaginando al Cariciri atacando en la ciudad de Lima, a los duendes saliendo del presbítero maestro para agarrar niñitos en la noche. Hoy en día, o cómo le ha afectado a otros, ¿no? Como los seres de la selva, la pandemia, ¿no? Si se han contagiado de repente, ¿no? Wow. A las sirenas allá en Oriente. ¿Por qué no imaginar
todos estos seres que son muchísimo más ricos, perdóneme, este es el nacionalismo propio, más ricos que los mayas, los aztecas, tenemos seres, tenemos al Supa y un demonio total, o sea, que es muchísimo más bravo que el demonio católico, ¿no? Porque ustedes lo saben, lo conocen. ¿Por qué no imaginar? Y eso le quiero agradecer a Daniel Salvo. Y de todas maneras también agradecerle a Tanya porque nos permite a autores, hubo una discusión en redes hace poco sobre que no existía ciencia ficción contemporánea de calidad. Casi me bronqueo, ¿no? Claro. Soy muy tranquilo, pero poco que se me salió, ¿no? ¿Cómo es posible que digas eso si tenemos a tantos que nos ayudan? Otra cosa es que de repente no buscamos. Tanya, gracias a Amazing, tiene una tribuna abierta para que todos los que hagamos al servicio de todos. Exacto, entonces es cuestión de buscar, ¿no? Es cuestión de buscar. Entonces el compromiso está hecho desde el sur, vamos a tratar de seguir peleando por esta literatura de género que nos apasiona, definitivamente, y también a ustedes, gracias por ayudarnos también a darla a conocer, ¿no? Eso es lo que queremos. Y gracias también por invitarme a está hermosa la colección, está hermosa, de verdad. Sí, está muy bonita. Felicitaciones a Hugo y a Tania de Pandemonium, que se han jugado una, pero tremenda. Pandemonium. Daniel, ¿cuánto de nuestra idiosincrasia, cuánto de nuestros, no lo sé, cuánto de nuestros defectos podemos transformarlos en discursos para mostrarnos hacia el extranjero? Mira, a mí me parece fascinante este tiempo, porque hay una frase que es, bueno, más o menos se está poniendo de moda, ¿no? Que es esto de pensar fuera de la caja. Y pienso pues que la ciencia ficción, en general los géneros que estamos escribiendo, y no solo en Lima, sino fuera de Lima, son un ejemplo de esto, ¿no? De este pensar fuera de la caja y que está afectando, yo diría que es casi como un huaico que está afectando pues esa caja que alguna vez se estaba convirtiendo, me parece, en la literatura peruana, que en algún momento creo que autores y lectores, ¿no? Y también pienso en el mundo académico, parece que querían encaminar, ¿no? Era una especie de callejón sin salida, ¿no? Era literatura realista y salirse de eso no te llevaba pues, por buen camino, ¿no? O sea, hay antecedentes de escritores fantásticos, de ciencia ficción, de horror incluso, pero utilizando pues la palabra que ha dicho Sarco, ¿no? Eran periféricos. O la gente quizás hasta habría pensado, bueno, sí, gente que se divertía escribiendo, ¿no? Haciendo cosas pues, como decir, como un colegial cuando escribe en su cuaderno, ¿no? Pero la literatura, ¿no? Y pienso en la literatura en mayúsculas, ¿no? Debía ser por fuerza realista, ¿no? Seguir un canon, un modelo, vincularse quizás a una determinada, no sé, ideología política. Y en cambio, el hecho de que a partir de, bueno, empezando este siglo, ¿no? Se empezaran a escribir cuentos de ciencia ficción, de fantasía, de terror, ha sido como algo que explota, ¿no? Un reventar y decir, oye, mira, hay otras formas de hacer literatura, ¿no? Y en ese sentido, pues yo creo que yo más bien soy muy esperanzado, tengo mucha esperanza en que también el Internet, ¿no? Nos ha beneficiado, ¿no? El Internet, pues, si te das cuenta, no tiene un centro, no son como, creo que tiene una forma así como de panal de abeja, ¿no? O sea, es descentralizada. Yo creo que al final va a ocurrir eso también con la literatura, ¿no? Nos va a permitir que un día no, caray, pues todos esos seres que enriquecen, ¿no? El panorama literario, el Churachaque, la Selva, el Cariciri, el Supay, bueno, no van a venir, ¿no? Sino van a estar ahí, ¿no? En una especie de ciberespacio y los vamos a poder conocer y, bueno, definitivamente eso enriquece. Para mí, la Internet, la literatura, los géneros enriquecen, ¿no? Yo creo que en vez de una literatura de callejón sin salida, de caja, que parece que se estaba quedando ya en los 90, ¿sí? Vamos a tener una literatura pues súper diversificada, variada, ¿no? Eso, bueno, yo lo veo con esa esperanza en la ciencia ficción, en los géneros, y yo diría que la literatura en general se enriquece con esto.
Sí, es verdad. O sea, cuando pensamos ahora en literatura, por ejemplo, en fantasía medieval, pensamos en dragones, caballeros, duendes, que es folclore europeo, ¿no? O sea, y para nosotros esa es la fantasía. Fuera, claro, un Tolkien. No cabe en nuestro imaginario cuando pensamos en fantasía medieval pensar no sé, ¿no? En pistacos o pensar en Egipto, en la India. No está en nuestros cánones, ¿no? No existe. Lo fantástico, además, por default, está en Europa. Pero bueno, hay que empezar a escribir desde aquí también. Con una mirada hacia afuera. Tanya, ¿cómo ves ese puente que se está formando? ¿Cómo se ve la literatura latinoamericana? Porque ya es difícil preguntar peruana, sino latinoamericana de ficción desde la Europa nórdica. Bueno, definitivamente no se sabe mucho, pero yo creo que es lo mismo. Tampoco en Perú se sabe mucho de esta literatura, ¿no? Pero volviendo a lo que estabas diciendo tú, que hay que hacer la propia cosa, pues aquí existe lo que se llama el Nordic Weird, que es justamente una mezcla, o sea que tú no sabes si estás leyendo ciencia ficción o fantasía, ¿no? Porque tiene ciertos elementos fantásticos, pero también tiene ciertos elementos de ciencia ficción, y sobre todo se utilizan elementos propios de las culturas nórdicas. Entonces, por ejemplo, acá es muy popular, sobre todo, o sea, se ha trabajado eso de otra manera y existe también lo que se llama el Finnish Weird. El Finnish Weird. Entonces, claro, sí, y una cosa que me parece muy curiosa es de que en Finlandia nunca hubieron tatuajes, pero yo he leído varios cuentos que hablan de personas que hacen tatuajes, o sea, personas como especie de chamanes, ¿no? Entonces es una cosa muy extraña, porque más bien creo que, bueno, sí, tengo un amigo que no tiene tatuajes, porque aquí, no, y mis hijas, hasta yo, ¿no? Al final yo ya me vencieron, tengo un tatuaje, ¿no? O sea, es muy importante el tatuaje entre la gente. Y entonces es muy curioso eso, ¿no? Pero sí, o sea, ¿por qué no hacer un Peruvian Weird, ¿no? Yo lo he hecho, por ejemplo, en mi libro Irrealidades. Tengo varias leyendas, pero o les doy una vuelta de tuerca fantástica donde la solución es otra cosa, o le doy una vuelta de tuerca realista. Por eso se llama irrealidades y el ir está entre paréntesis, porque yo separo los cuentos entre realidades e irrealidades, o sea, cosas que son realmente fantásticas y cosas que no son fantásticas, pero parecen fantásticas. Y por ejemplo, bueno, voy a hacer un spoiler, pero hablo de en todas partes hay un lago con una sirena que te va a llevar, ¿no? En todas partes. Aquí en Finlandia no hay lago con sirena, sino un lago con duende. Y una vez alguien me dio una explicación muy interesante. Era la única manera de hacer que los chicos salgan del lago en verano y no se queden hasta la noche y que de repente se mueran de frío o se ahoguen porque están cansados. Sí, pues entonces, y en muchos países, por ejemplo, no, tenemos la sirena de Huacachina, tenemos un montón de sirenas en Perú, en la selva los bufeos también, ¿no? Pero entonces, en mi historia, la solución es que a la sirena le importa un pepino llevarse a la gente o jalarle las piernas, pero lo hace porque la gente no entiende y se sigue orinando en el lago. Entonces, Wow. entonces a ella no le queda más remedio que asustar a esos ignorantes que no respetan su lago. ¿Tú ves? Entonces, darle una vuelta de tuerca a la fantasía, ¿no? O sea, a la leyenda, ¿no? Y entonces, sí, a mí me interesó justamente por eso, ¿no? O sea, por
tocar cosas que son, como estaba diciendo Sarko, ¿no? O sea, cosas que son, entre comillas, sagradas, ¿no? No las puedes tocar, así es la historia, ¿no? Y yo, pues, inclusive hasta burlarme de la historia, ¿no? Entonces, yo creo que sí, hay muchas cosas que se pueden hacer con nuestras propias leyendas o nuestros propios personajes, ¿no? Entonces, sí, o sea, vamos por el Peruvian Weird. Eso sería genial. Por ejemplo, aquí yo siento que en Colombia están llevando el Weird muy bien, muy bien. Y el Finnish Weird tiene premisas fantásticas, ¿no? Hay una historia de una chica que empieza a ver bolsas de basura por todos lados, pero antes de ver las bolsas de basura ve a los junkies, ¿no? A los alcohólicos, a los drogadictos, y luego se transforman en bolsas de basura, que es un discurso metafórico súper fuerte, ¿no? Está otra chica que habla con el río y que se comunica con el agua, pero como parte de la ciudad. Yo fantaseo con algún día ver publicada una antología de Finnish Weird traducida al español en nuestro país. Sería genial, sería genial. Voy a ver si por ahí hacemos algo chévere. Si tienen dinero, yo me apunto como traductora y como Excelente. antologadora porque conozco a toda la gente prácticamente, ¿no? Todos y son eso lindas también personas. quería decir, sí, eso también quería decir algo muy importante. Sí, es verdad que la ciencia ficción, la fantasía se está difundiendo y mucha gente está escribiendo. Inclusive yo recuerdo que cuando escribí mi primer libro, un escritor que ya era medianamente conocido, ¿no? O sea, ya publicaba, me miró, se sonrió y me dijo, ¿desde cuándo escribes subliteratura? ¡Wow! Años después, porque eso te estoy hablando de principio del 2000, ¿no? Años después, cuando comenzó este auge, él escribió un cuento de historias de vampiros. Nada más cliché, ¿no? Creo que he escrito una o dos historias de vampiros, igual que he escrito una o dos historias de zombies, y que le doy la vuelta de tuerca porque justamente detesto escribir sobre lo que todo el mundo escribe, ¿no? Entonces, yo tengo que hacer algo diferente, porque si no, entonces me pareció tan absurdo, pero yo sigo pensando, porque en Estados Unidos, por ejemplo, en que la ciencia ficción y la fantasía está bastante bien respetada, igual se quejan, ¿ah? Se quejan los escritores de ciencia ficción y fantasía, sí, que no nos respetan, que piensan que no somos literatura, que somos literatura fácil y qué sé yo. Yo creo que eso, el hacernos sentir que estamos marginados, es lo que hace que seamos unidos. Qué interesante, qué interesante. ¿Ves? Yo pienso que por eso justamente Sarko está diciendo, sí, pero Sarko sí lo hablan de él en Lima y lo conocen, y porque no hay ese desprecio que lamentablemente el mainstream siente por todo lo que es, ¿no? En cambio, nosotros inclusive hay que tener cuidado, porque muchas veces yo he visto gente que dice, ¡yeah! Otro más que está escribiendo ciencia ficción, leo el libro y es una porquería. Y entonces yo digo a mis amigos, por favor, ¿no? Por favor, tenemos un estándar y tenemos que guardarlo, ¿no? O sea, tampoco ser tan abiertos a todo el mundo, ¿no? Pero eso, a pesar de todo, es una de las características, creo, del fandom en cualquier país del mundo. Porque yo en Perú trabajé en la revista Imaginario del Arte de Otilia Navarrete y tuve muchas veces que encontrarme con escritores y qué sé yo, y era realmente una élite y que no te puedo dar mis contactos porque no, que no sé qué. Una secta más que una élite. Eso, sí, así son, ¿no? Así es el mainstream, ¿no? En Dios cambio, mío. o sea, es increíble. Conocí a Angélica Gorodischer, ella me dijo, comunícate con fulano,
Escribí a Daniel porque una vez hizo un compendio sobre los libros de fantasía, ciencia ficción, y justo es el año que escribí La ciudad de los noctáleopes, y le dije, bueno, yo también escribo, por si acaso, aquí estoy. Y eso me abrió otras puertas, ¿no? Entonces, inclusive en Finlandia, todo. Entonces, yo veo eso que es muy bonito. Lo único que digo es que no debemos descuidar el nivel, ¿no? Es muy importante guardar el nivel, pero es muy bonito y es muy importante y espero que no se pierda. Por más de que haya este auge de la ciencia ficción literatura, espero que nunca perdamos esa idea de que somos un grupo compacto que tenemos que defendernos contra el desprecio del mainstream, ¿no? Entonces es el Yacta, eso es precisamente. muy importante. Precisamente eso, el Yacta en Yactamasi alude a ese país que es como tu país que se esparce en todos lados, ¿no? Y que tú lo encuentras en cada uno de nosotros. Tú te encuentras con un peruano afuera y este peruano se transforma en el Perú para ti, ¿no? Y es tu país, solo que está encarnado en una sola persona. Y esta sensación o este concepto tan raro de que el país puede transformarse en una persona que para ti en el extranjero cobra un valor súper fuerte, eso es justamente el concepto de Yactamasi. Antes de terminar y de agradecerles por su tiempo y por sus palabras, quisiera dejar justamente el mensaje del espíritu de Yactamasi, que tiene mucho que ver con lo que dijo Tanya también, ¿no? Si queremos que nos lean en Finlandia, pues leamos a Finlandia, pues, ¿no? Porque la cosa es de dos vías. O sea, no podemos creer o pretender que porque somos peruanos tienen que leernos. Entonces, si nosotros mismos no aceptamos otra literatura, nadie nos va a sacar, nadie nos va a decir, oye, y a ver, ¿qué hacen ustedes? Primero, generar ese puente. O sea, el puente se recorre de ida y vuelta. Y un poco el hecho de tener Ecoluzione y el prólogo tan bonito de Francesco alude a eso, ¿no? A decir, ok, o sea, estamos abiertos, ¿no? Estamos abiertos a recibir cuentos, narraciones de todos lados, porque queremos generar esas vías de comunicación que rompan las fronteras del idioma. De hecho, el cuento de Tanya también, al igual que el de Daniel Collazos, está siendo traducido y ya está rompiendo esas barreras. Entonces, un poco la piedra que sentó Yactamasi está sirviendo de algo, ya, desde ya. Incluso desde antes que se publicara ya está generando cosas muy bonitas. Pues bueno, mil gracias, de verdad. Bueno, Sarko tuvo que retirarse. Espero que no tenga que ver el Misty en su salida. De verdad, muchas gracias por compartir con nosotros y con todos los que están viendo la presentación. Y el Cherry, ¿no? Compren Yactamasi, esta colección de... Ahí está, claro. Esta colección, gracias además a Juan Diego León por la portada, que es increíble. Ver esta Lima inundada con estos peces arriba nos genera una sensación sobrecogedora. Girón de la Unión inundado. Pues bien, muchísimas gracias y hasta la próxima antología que nos vuelva a reunir. Igual. Un abrazo a todos. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias a ti. Un abrazo. Adiós.